Vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación. Saludamos a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Buenos días. Al académico de la Facultad de Gobierno, Alejandro Olivares. Bienvenido, Alejandro. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y a la académica e investigadora de FAR-UDD, Fernanda García. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias. Sí, gracias Fernanda, Alejandro. Bueno, la noticia en términos presidenciales del día podría ser es la incorporación de dos figuras bien relevantes de la derecha, uno Juan Sutil y el otro el senador Juan Antonio Coloma, que van a reforzar la candidatura de Evelyn Matei, y quería partir preguntándoles qué les parecen estos dos nombres. Se ha hablado de un golpe de timón, que haya cambios sustantivos, pero esto ya lo hemos escuchado otras veces. Ha habido incorporaciones relevantes como Paula Daza, donde no ha habido tampoco una coordinación entre lo que dice la candidata y lo que dice su vocera, ¿no? La semana pasada fue un ejemplo bien claro de cómo había contradicciones y falta de coordinación. Se viene a subsanar con la presencia de estas dos figuras algunas carencias, falencias de la candidata, o es la candidata quizás la que tiene el problema, que es una hipótesis que también se ha planteado incluso desde su propio sector. Alejandro, ¿cómo analizas esto que se conoce en las últimas horas y cómo podría modificar el escenario o no? A ver, la candidata también dijo, creo que escuché por ahí, que todavía no está en campaña, que la campaña comienza en septiembre, que esto es una pre-campaña, entonces que en realidad cualquier cosa como que no es un... es importante, pero no tanto, entonces sus equipos están en formación. Lo cual da cuenta del problema que tiene esta candidatura, y es que cuesta mucho mantenerse en campaña por 2 años. O sea, ella efectivamente inició la campaña, aun cuando dice que no, hace bastante tiempo, cuando decide no ir a la reelección del municipio, y hay una serie de elementos que ella la colocan en primer lugar en las encuestas y comienza la campaña. Pero una campaña muy inorgánica y que no estaba bien diseñada, en el fondo, no había una estrategia clara. Y esa falta de estrategia se mantiene hasta el día de hoy, creo yo. Y de esto es lo que estamos dando cuenta ahora, que ingresa Paulsen, después Daza, ahora otras 2 personas. Mañana, si vuelve a bajar la encuesta, van a ingresar otros 3. En el fondo, tratando de darle un ropaje a la candidatura que al parecer no tiene. Y no tiene, no porque sea una mala candidata, sino que es una buena candidata, ha sido candidata a varias cosas otras veces, pero que como está desgastada, como lleva tanto tiempo en campaña, y el resto avanza y ella no, también se comienzan a generar los problemas del sentirse pillado o sentirse pasado. O sea, ya hay una encuesta, por mucho que cuestionemos la calidad, que da a Parisi como tercero. En todas las encuestas aparece ella tercera, salvo esta que ya es cuarta. Entonces ya comienza a haber una tendencia, aun cuando no sea realmente lo que pueda ocurrir después, pero ya comienza a haber una sensación ambiente de que no es competitiva. Y las encuestas están diciendo que no es competitiva, tanto así que ya Parisi la está pasando. Entonces, esto falta una estrategia, hay problemas en la definición de cuáles son los objetivos, de contra quién discutir. Hasta hace 3 semanas estaba discutiendo, 4 semanas estaba discutiendo con Jara, cuando en realidad su primer objetivo es discutir con la misma derecha, con Kast, con Kaiser, porque tiene que recuperar un nicho en ese sector, no en el votante potencial de Jara en una segunda vuelta. La segunda vuelta es un problema muy adelante. Intentó hacer eso la semana pasada, pero no le fue muy bien con sus propios parlamentarios. En Chile Vamos también se cuestionó esta estrategia de discutir con Kast, que ayer también se vio en el foro. Muy notoriamente. Sí. Bueno, Fernanda, obviamente las decisiones de campaña hay que juzgarlas por sus consecuencias, ¿no? Y está lo primero de la semana pasada, que lo que decía Monse, que Evelyn Matei volvió a arremeter con el tema de los bots, pero apareció un poco como saltando al Huáscar sin acompañantes, ¿no? Tuvo que luego recular un poquito.
Y claro, parecería por un lado de sentido común que cuando una candidatura empieza a bajar tiene que cambiar la estrategia, pero por el otro lado también podría ser que todas estas decisiones, una tras otra, parecerían reforzar la idea de una candidatura más desorientada que la de una candidatura tratando de retomar el control. Lo planteo muy hipotéticamente porque esto es súper interpretativo, Fernanda, pero bueno, esto mismo que señalaba Alejandro, de incorporaciones sucesivas al comando, la misma carta del domingo sobre lo que había dicho 2 meses atrás sobre lo que había ocurrido después del golpe. No, y dirigida a Sebastián Edwards y no a un público más general o a las víctimas, que es algo que también se cuestionó de alguna manera. Si lo hubiera dicho 2 días después, quizás hubiera sido leído de otra manera que en este contexto tan particular de su candidatura, ¿no? Bueno, ¿cómo lo analiza? Sí, bueno, ustedes han puesto todos los elementos que han traído a la mesa, digamos, concuerdo con ellos en mayor o menor medida, o sea, son todos muy, muy reales y hay muchos, muchos factores, así que voy a tratar de ordenarme y yo veo, por lo que planteamos al principio, 3 dimensiones interesantes. Una bien acotada respecto a las incorporaciones actuales en sí mismas, son incorporaciones que para el sector son valiosas, eso primero que nada, o sea, tienen un valor y no son cualquier incorporación, sino que son incorporaciones que tienen un peso. Ahora, dicho eso, efectivamente la candidatura está anotando, yo creo que no solamente cuando renunció a ir a la reelección, esto de la candidatura, de que ella fuera competitiva o no, venía una discusión de mucho antes. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que es muy notorio que es una candidatura que está acusando el peso del tiempo, tanto así que creo que como para la historia va a quedar, yo creo que ya se ha ido asentando, ¿no es cierto? Pero que va a quedar esta idea de que lo peor es ser favorito con más de 6 meses de anticipación para una elección presidencial, porque pareciera ser que de ahí en adelante se producen 2 fenómenos. Uno, la necesidad de mantener la adhesión de la gente, y 2, que además todos los demás potenciales candidatos que quieren posicionarse en sus disputas internas dentro de los partidos, de sus coaliciones, van a apuntar en contra de ese enemigo común, que ha sido un poco lo que ha pasado acá. Quiero llegar al perfil de la candidata, pero un poco antes creo que también ha tenido que enfrentar un poco fuego de todos lados, y eso también creo que acusó el golpe. Quizá otro candidato, no sé, estoy pensando en alguien como Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, quizá lo hubiera gestionado distinto, por lo tanto no lo digo a modo de excusa, pero sí me parece que se ha dado de todo aquello. Si a aquello le sumamos la presión parlamentaria, la presión de las encuestas, y por último, y pretendo hacerme cargo, yo creo que hay una particularidad que tiene que ver con la personalidad de la candidata, honestamente, porque pienso que es una persona que de equipos más, está acostumbrada a equipos más nucleares, que pueden funcionar para campañas más pequeñas, justamente, como una elección municipal o parlamentaria. Pero en este caso, que se necesita convocar equipos amplios, si es que no se siente ese apoyo transversal, la derecha yo creo que ahí tiene un poco 2 almas, ¿no es cierto? Ha estado, por mucho que Chile Vamos esté con ella y que Republicanos se distancie, sin duda hay ciertos guiños hacia Republicanos y hay ciertas cercanías que son inevitables, y yo creo que todo eso ha estado sobre la mesa y sin duda le ha pasado la cuenta. ¿Cómo irá a reaccionar en estas 2 semanas que quedan las encuestas, más que ella? Yo creo que ya en este último pedazo pienso yo que con estas 2 incorporaciones se va a alinear a las propuestas, a los lineamientos, valga la redundancia, que hagan Sutil y Coloma. En eso yo creo que se van a alinear. Lo que pasa es que no sabemos si da tiempo o ya está muy, muy encima. Digamos. Fernanda, bien cortito. Cuando tú dices vamos a ver lo que va a pasar en las próximas 2 semanas, ¿entiendo bien que te estás refiriendo a que podría pasar algo importante o tú piensas que podría pasar algo con la candidatura antes del día de la inscripción? ¿Tú lo ves hasta ese punto? Bueno, a ver, todo es como secreto a voces, que están todos especulando si se va a haber una bajada o no. Yo no lo decía en ese sentido, sin perjuicio que adhieron las especulaciones, pero no, yo no me refería a otra cosa, me refería a que creo que hay siempre, lo he dicho hartas veces cuando vengo para acá, pero yo soy de las, no sé, ingenuas o desconectadas, no lo sé, que cree que todavía hay un electorado huérfano, que se siente muy, muy huérfano respecto de lo que es el proyecto de Janet Jara y lo que es el proyecto de José Antonio Kast, y creo que
podría ser que si es que hubiera algún grado de consistencia en la candidatura de Matei estas 2 semanas, no te digo que para revertir, por supuesto, la ventaja respecto de Jara ni de Kast, que es mucha, pero sí un quiebre de la tendencia a la baja que pudiera alimentar el ímpetu y las ganas de continuar hasta diciembre. Yo creo que sí puede haber un cambio de tendencia. Es posible, estaría atenta a eso, más que a ver si hay uno bajo o no. Sí, la palabra consistencia, Alejandro, es clave para estos efectos, porque es algo que no se ha visto, por lo menos en la estrategia de Evelyn Matei. Y claro, se ve ahora por lo menos un intento de estrategia que está orientada hacia identificar al enemigo dentro de la misma derecha, el adversario, digamos, ¿no? Que es José Antonio Kast. Ayer en el foro de Concepción quedó claro que eso era así. Y bueno, y Matei siguió en una línea bien dura, pese a que no ha tenido mucho apoyo interno, algunos desmarques como el de Carlos Larraín, entre otros. Pero bueno, la pregunta si es que está a tiempo para enmendar ahí más que el camino, la estrategia, ¿no? Es válida, ¿no? En la mañana escuchaba un extracto de una entrevista creo que en Tele 13 Radio a Juan Sutil, y él decía o daba a entender que la candidata debiera dar un giro hacia el centro, hacia la centro derecha, que debiera hablar de otros temas, no solamente del crecimiento y de la migración y de la delincuencia, sino que otros temas sociales también. ¿Tú ves que está a tiempo para cambiar esa estrategia y hablarle a ese público huérfano del que habla Fernanda, o tú crees que pasó la vieja, en buen chileno? Yo creo, más por lo último, yo creo que hoy día un votante de Jara o alguien que está de la centro izquierda, del centro hacia la izquierda, difícilmente va a escuchar o va a ir a mirar hacia la derecha. Es muy difícil. Menos una candidata como Matei con la historia que tiene, con la carga que trae en muchos sentidos. O sea, y todas las cosas que ha ido diciendo o haciendo en el tiempo han minado para que cierto votante pueda cruzar la línea, por decirlo de alguna manera. Entonces, su problema, dado que Chile Vamos y Republicano fueron incapaces de ponerse de acuerdo para llegar a primarias, es que tienen que enfrentarse entre ellos, porque el electorado que están disputando es un electorado común, que se mueve ahí y que recién puede mirar a otros lugares, dependiendo de las opciones, en segunda vuelta. Yo sé que estos contrafactuales son difíciles, pero si ellos hubiesen logrado un acuerdo para la elección primaria, con todo lo que significa la primaria, el escenario sería completamente distinto, porque estarían en un pie distinto para negociar las listas parlamentarias. Hoy día, si Matei se baja, además pierde Chile Vamos en términos de la elección parlamentaria. O sea, es un perder-perder. Por lo tanto, es muy difícil que se baje. Y como tiene que afirmar también la lista parlamentaria, tiene que liderar la lista parlamentaria, pase lo que pase, no puede hacer un cambio tan brusco hacia el centro, sino que más bien tiene que apuntar a su electorado de centro-derecha. Y ese electorado, efectivamente, hoy día está coqueteando entre muchas opciones. Más que este electorado huérfano, que es un electorado que, como es nuevo en su gran mayoría, no sabemos muy bien cómo se comporta, no sabemos hacia dónde va a ir, pero que ese electorado en una segunda vuelta siempre va a recibir los coqueteos de los electores, de los candidatos, porque como quedan dos candidatos y ya tienen seguro los extremos, se tienen que mover hacia el centro. Entonces, efectivamente, ellos van a recibir la atención correspondiente cuando corresponda, valga la redundancia, perdón el mal uso de los conceptos, pero en este momento Matei lo que debiese hacer es tratar de disputar de buena manera, de manera elegante, no acusando querella y cosas de ese estilo, sino que más bien con una discusión política a la altura de José Antonio Kast. Sí, igual me llama Fernanda profundamente la atención la declaración que Monse cita de Juan Sutil, porque
es en cierto sentido contraintuitiva, ¿no? No lo declara, lo da a Sí. entender en la entrevista. Pero, claro, pero entiendo que sería, Monse, como que da a entender que hable de otros temas, ¿no? Claro. No seguridad y migración. Porque fíjate lo siguiente, de lo que más han hablado las derechas, especialmente desde el año 2022 en adelante, es de seguridad y migración, ¿no? Por otro lado, todas las encuestas dicen que la principal preocupación de la ciudadanía es seguridad y migración. Y adicional, y salud, bueno. Y adicionalmente, las encuestas más cualitativas le atribuyen a las derechas más capacidad para enfrentar estos dos temas que al progresismo. Y a tal punto han sido exitosas las derechas en esto, que han llevado a que la candidata del otro lado diga que la principal prioridad de su eventual gobierno va a ser seguridad, ¿no? Entonces, que aparezca sutil, dando a entender que en realidad habría que hablar de otros temas y no de estos, es llamativo. Entonces me vuelvo a preguntar, quizás estoy siendo redundante y estoy cometiendo, Fernanda, el grave error de dejar encerrado este panel en el mismo tema del principio, pero vuelvo a preguntarme si eso da cuenta efectivamente de una estrategia o de tratar de hacer algo para, bueno... Ya, yo veo nuevamente, el tema parlamentario es crucial y lo atraviesa todo. Esta presión de los parlamentarios me parece que es un factor, además, que no podemos como dejar de lado. Por lo tanto, trato yo de ir en el análisis aislando el factor parlamentario, sabiendo que no es aislable porque efectivamente esa presión, esa necesidad está ahí, y por lo demás es muy relevante quedarse con el Congreso, y está sobre la mesa esta posibilidad, si no de en las derechas tener una sola lista, al menos tener una convivencia civilizada que permita maximizar los resultados entendiendo que van separados. Entonces eso es un gran factor, pero permitámonos, por último, para entretenernos un poco políticamente, dejémoslo de lado un segundo. ¿Y qué ocurre? Lo que yo veo es que lo que trata de ser sutil, pero esto es una lectura mía, pero creo que es bastante compartida, es encontrar una idea fuerza que represente un poco a la candidata, a esta candidatura, ¿no es cierto? Porque efectivamente escuchaba ayer, no es idea mía, estoy repitiendo, pero lo suscribo y voy a tratar de desarrollarlo un poco más. Está Janet Jara con su clivaje, ¿no es cierto?, un poco élite, pueblo. Está Kast, que se ha encarnado, se ha empoderado completamente, ¿no es cierto?, con el tema de la seguridad y de la inmigración, de la mano dura, y qué sé yo, y por lo tanto, ¿qué va quedando? Y en ese sentido sí creo que puede ser, pero es una pregunta también, así es una especie de apuesta, que el tema de la capacidad de gestión económica y de dar trabajo, el crecimiento no como por el crecimiento, sino un crecimiento con un sentido más social, que en ese sentido, fíjense que todos los candidatos han mostrado una suerte de falta de programa. Todos se acusan recíprocamente de que nadie tiene un programa, pero la verdad es que al final nadie está haciendo propuestas realmente concretas. Entonces ahí hay un nicho que puede ser especialmente relevante, considerando que el electorado con voto obligatorio subió a 15 millones, a un padrón de 15 millones de chilenos, o sea, de personas chilenas y no chilenas, hasta altura, a pesar de que no sabemos cuáles van a ser las sanciones, pero teóricamente con voto obligatorio. Escuchaba que para la elección de Boric y Kast anterior habían votado alrededor de 8 millones y 300.000 personas, algo así, y que ahora se estimaba que con un padrón de 15 millones se iba a llegar aproximadamente a los 13 millones de votantes, se estimaba. Entonces, hay una mitad de ese electorado, más aproximadamente, que tiene filiación política y que, como bien dice Alejandro, es muy difícil pensar que alguien, incluso de centro-derecha, vaya a votar por Jara, o alguien de centro-izquierda vaya a votar por Kast en una segunda vuelta. Pero atención, porque queda la otra mitad, y esa mitad no sabemos cómo vota, y es una mitad que las encuestas también muestran que le importa mucho, no el clivaje de derecha-izquierda, sino quién le va a solucionar los problemas, dentro de los cuales, concuerdo con ustedes, está seguridad, está inmigración, pero está muy importantemente trabajo y capacidad de gestión. Entonces ahí, nuevamente, si no hay consistencia no se saca nada, pero ahí hay un espacio que con consistencia podría dar lugar a construir algo en el tiempo que va quedando. Creo yo, y para allá va Juan Sutil, me imagino. Sí. Démosle una breve repasada antes de la pausa, Alejandro, Fernanda, el tema de las listas parlamentarias lo podemos retomar a la vuelta,
porque en Unidad por Chile, que se llama ahora el bloque, vamos a ver si es que eso se constituye en algún momento en una coalición. Sí. Claro, es un nombre, digamos, para la elección electoral. Sí. Pero ahí hay una fuerte resistencia de partidos pequeños y particularmente la Federación Regionalista Verde, que no quieren bajo ningún punto de vista una lista única, no les conviene. Ahí, bueno, tú te podrás explayar, Alejandro. Ayer Flavia Torrealba en la segunda, Jaime Mulet, dio varios puntos de prensa donde manifestó su rechazo a esta idea, que es algo que viene diciendo hace harto tiempo en todo caso. Hay piedras de tope también respecto de cupos en la quinta región, en fin. Y en el caso de las derechas, se ve imposible las dos listas, pero llama la atención... La lista única. O sea, la lista única, perdón, lo más probable es que haya al menos dos listas, ¿no? Pero llama la atención la irrupción de empresarios como Nicolás Ibáñez, que ayer lo conversábamos, pero más que analizarlo, y también lo pueden hacer desde el punto de vista de cómo se vincula el poder empresarial con la derecha política, que es un elemento de análisis, a mí me llama la atención que se pretenda unificar un sector que no necesariamente es lo mismo, y donde Republicanos lo que pretende es hegemonizar a la derecha. A Republicanos no le conviene necesariamente aliarse con Chile Vamos, ¿no? Quizás al revés sí, pero por eso, y de ahí está la resistencia. Entonces, esto de plantear una unidad en las derechas parece un poco voluntarista, en circunstancias en que el negocio, digamos, de Republicanos no es aliarse, generar una mayoría política de derecha, sino más bien tener la hegemonía del sector, ¿no? Alejandro, no sé si le podemos dar una vuelta antes lo podemos retomar después también de la pausa. Lo retomamos después de la pausa, pero básicamente los modelos electorales, los modelos de simulación, por ejemplo, lo que está haciendo Navarrete y Martínez en la Universidad San Sebastián en Concepción, dan cuenta de que la izquierda en una sola lista maximiza, y esto ya lo sabíamos, pero ellos lo modelan matemáticamente, maximiza el resultado y obtiene la mayoría en el Congreso. Por lo tanto, la postura del Frente Regionalista Verde y de otros partidos pequeños es muy, muy pequeña, en el sentido de tratar de asegurar un cupo personal y ciertos espacios de negociación que un proyecto colectivo o la construcción de un proyecto colectivo. Por lo tanto, si se miran los fríos y duros números, en realidad lo que la centroizquierda debiese hacer es incluso sacrificar a lo mejor a los partidos más pequeños y tratar de ir en una lógica que permita el control de la Cámara de Diputados y del Senado. De la derecha hablamos después. Mejor, sí, da para largo eso. Sí, pues, vamos un breve alto y seguimos con la conversación. Efectivamente hay mucho que decir, así es que a la vuelta lo continuamos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl.
Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.chile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Son las 9:05. Bueno, podemos retomar cuando colectivamente lo estimemos el tema de las listas en el oficialismo, pero partamos en este segundo bloque por lo que está ocurriendo al otro lado. No sé si es redundar decir, como lo ve Fernanda, que la posibilidad de llegar a algún entendimiento, como sigue señalando la UDI, como habían dicho los empresarios en esta inserción de hace un par de semanas, es a estas alturas inviable, ¿no? Yo sé que tú has hecho mención en el bloque anterior al tema de las listas parlamentarias, pero no se ve por dónde a estas alturas se pudiera generar con el tiempo necesario una conversación que permita transformar dos listas en una, ¿no? Más aún cuando el proceso ha ido agudizándose. O sea, en el Consejo General del fin de semana pasado, Renovación Nacional proclamó a una serie de personas como candidatos, ¿no? Persona de dudosa calidad, digamos, como político me refiero. Y disculpe que lo plantee así, pero yo no sé qué experiencia tiene personas como Marlene Olivarí o Pablo Herrera, digamos, y no sé cómo se identifican también con los valores de Renovación Nacional. Pero eso ya es un tema aparte. Que es un gran tema. Sí. Y es transversal, no solamente si no tuvimos un buen periodo parlamentario, no veo a la luz de este tipo de decisiones que están haciendo los partidos para que el periodo parlamentario siguiente sea menos malo que este. Pero bueno, es un tema que tiene su propio mérito, ¿eh? Pero ahí, Fernanda, está todo dicho, la palabra es tuya. Sí. Ese tema como que podríamos... Justo se quedó congelada, Fernanda. Vamos a hacerle un mes. Sí. Sí, ahí tenemos algunos problemas de... Es dramático. Es dramático, sí. Ya. Sí. Perdón. Mira, justo estaba diciendo que había un problema de desconexión dramático de las élites que no vamos a hablar ahora y justo me desconecté, pero bueno, en fin, una coincidencia. No, mira, a ver, respecto de... Yo también comparto, y creo que todo el mundo comparte, que a esta altura es casi imposible que haya una sola lista, y uno dice casi imposible porque, claro, todo siempre puede pasar de algún modo, hay imponderables, pero en general todo apunta a que no va a ser así. Sí me parece que hay conversaciones que tienden a maximizar dentro de la posibilidad de estas dos listas el mayor logro de escaños posibles, no sé, eso para los ingenieros electorales. Un poco más de fondo el análisis, creo que evidentemente Kast viene y los republicanos vienen con un proyecto que, como bien decía la Monse,
tiene que ver, o también creo lo mencionaba Alejandro, ¿no es cierto?, con esta idea de la hegemonía dentro de la derecha, pero creo que por mucho tiempo, ya son 3 años, o sea, también hay que reconocer 3, incluso más años, hay que reconocerle un mérito de la consistencia. Su discurso hegemónico sí sintonizó con un sentir del sector, te diría yo, más de derecha, centro derecha, pero más bien derecha, que era un reproche de falta de consistencia a algunas votaciones, algunas conductas que había tenido Chile Vamos durante los últimos periodos presidenciales en su ejercicio parlamentario. Por lo tanto, ahí había una conexión entre lo que el electorado sentía y la propuesta que para ellos es hegemónica, pero que el electorado leyó como una derecha que se decía más coherente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo veo que ocurre ahora? Veo que eso ya tocó un techo, ¿ya? Porque de cierto modo el apoyo que muestra actualmente Alto, ¿no es cierto?, José Antonio Kast, ya es el de esa derecha. Y ahora, enfrentado a esta situación electoral en la que necesita crecer, ¿no es cierto?, pareciera ser que un partido y un proyecto que ha construido su capital político sobre la base de reprochar incoherencia, ¿no es cierto?, a sus ex socios, a Chile Vamos en este caso, se ve enfrentado a un dilema porque al otro lado no hay cualquier candidato. Ustedes tienen que imaginarse que esta es la derecha, que al frente tiene a Janet Jara y tiene a una lista parlamentaria que fundamentalmente la democracia cristiana entregó todo para tener 22 cupos. O sea, es una lista de izquierda, no de centro-izquierda, es de izquierda-izquierda, más encabezada por un candidato a la presidencia del Partido Comunista en la lectura que hace el votante de centro y de centro-derecha. Por lo tanto, así como que yo le preguntara a Alejandro qué ocurre si aparece Kaiser al otro lado, la posibilidad, los incentivos para que hayan alianzas tienen que ver con aquello. Es muy propio de la derecha que los voceros de este descontento del electorado se traduzcan en manifestaciones de los empresarios, pero yo creo, más allá de que nos quedemos en el tema de los empresarios, que los empresarios están hablando lo que hay una gran masa electoral que sí siente aquello, es decir, entendemos, pero hasta aquí, de aquí para adelante no vamos a regalar el Congreso así como así, y esa presión está ahí, no sé en qué se va a traducir, puede que cada uno aquí siga por su lado, porque efectivamente volvemos a la desconexión, pareciera ser que las dirigencias políticas no están muy sintonizadas con la gente, pero yo creo que excede o va más allá de la presión del señor Ibáñez o de los financistas. Creo que leerlo así es una caricatura o tiene un sustrato de realidad que puede ser útil electoralmente mencionarlo, pero creo que como análisis político se queda corto. Creo que hay una demanda de unidad que va más allá de lo que digan los empresarios. Alejandro. A ver, yo creo que ahí discrepo un poco de lo que plantea Fernanda y es bien interesante su planteamiento, pero yo agregaría un matiz. Yo no creo que haya llegado al techo este sector. De hecho, da evidencia de que hay una disputa por el sector. O sea, se puede mover aún más a la derecha. Y se ve en la presencia de Pool, o Pedro Pool, o como se llama, Kaiser, y ahora que definitivamente Ibáñez tomó la decisión de dejar de ser solo el financista y pasar a que los libertarios tengan una opción real y pasar adelante, lo que vemos es una disputa no solo por el espacio de la centro-derecha, sino que por la derecha también más dura, y eso es porque de alguna manera Kast mostró que el camino era posible y que el cerco se podía mover un poquitito. Y como todavía estamos en una etapa de ajuste del sistema político, ese cerco todavía no sabemos hasta dónde llega al lado de allá. Entonces, la disputa dentro de la derecha, aun cuando teóricamente uno podría decir, mira, tendría que ir a la unidad, sí, sería deseable que fuera a la unidad. Pero como está en un proceso de reconfiguración, yo no creo que tienda a la unidad, porque cada uno tiene que saber exactamente cuánto pesa en realidad. Y esa es la disputa que... Y cuando están logrando la hegemonía, la unidad es lo que menos te importa. No importa, o sea, da igual en ese momento. Sí. Y entonces, este es el momento en que en realidad yo creo que en esta elección no van a lograr bajo ningún punto de vista la unidad. A lo mejor sí, un imponderable, pero no debiesen haber varias listas. Y si hay sorpresas, puede ser que efectivamente tengamos una reconfiguración de la derecha en términos mayores, que no teníamos hace un tiempo. Una reconfiguración como la que vivió y está viviendo la centroizquierda.
mutó, cambió la centroizquierda. No es la misma centroizquierda de hace 10 años, de hace 7 años. La derecha era la misma de hace 10 años. Pero con la irrupción de Kast comenzó a cambiar y hoy día está en un proceso de transformación que no sabemos cómo va a finalizar. Ahí, Fernanda, a mí me produce una cierta hilaridad que cada cierto tiempo aparecen conceptos que se instalan como en el análisis político y todo el mundo los empieza a repetir. Una de esas es la palabra desfonde, ¿no? Que no se usa en otros ámbitos de la vida, ni se usaba en el análisis político hace 5 años atrás, pero ahora uno lo ve y lo escucha y lo lee todos los días. Podríamos tener como un almanaque de esas palabras, flexibilidad, como los neologismos de la política. Justamente. Sí. Como descomunización. Descomunización, claro. De Janet Jara, ¿no? La narrativa. La narrativa, esa es otra. El relato. Porque en la época donde Pablo Longueira era muy relevante, se hablaba del relato, porque él había instalado la palabra relato, ahora es narrativa. Pero bueno, respecto al desfonde, ¿no? Y siguiendo el ejemplo de las elecciones anteriores, el propio ejemplo de las primarias en el oficialismo, hasta el día de hoy está la hipótesis, ¿no?, de que no todos los votos de Janet Jara eran en principio de Janet Jara, pero ocurre esto de que cuando un votante o un ciudadano se siente afín a un sector, en un determinado momento quiere que su voto efectivamente decida algo, ¿no? El voto útil. El voto útil. Y digo muy hipotéticamente que Evelyn Matei podría estar llegando al punto en el que podría pasarle eso, ¿no? Y cuando tú llegas a ese punto, en la aceleración de la pérdida de votos crece, ¿no? Bueno, te quería preguntar por eso, porque lo que plantea Alejandro es bien interesante, ¿no? De si estamos asistiendo o no, quizás lo voy a decir de manera tremendista, pero si uno lo proyectara en un tramo más largo, a un declive de Chile Vamos en función de una nueva hegemonía liderada por este grupo de republicanos, más libertarios, más socialcristianos, en fin. Sí. Parece que se perdió el audio, ¿no? No, te escuchamos perfecto. Ya. De inmediato a la pregunta, quería hacer una precisión respecto de lo anterior, muy cortita, que yo, o sea, estoy muy de acuerdo con que no se trata de que haya tocado techo para la derecha. Me refería a que la derecha que tiene esa lectura contraria o crítica, o la derecha que se expresa de la otra derecha como derechita cobarde, esa ya... Lo que obviamente le queda a todo el resto de la derecha, que es la duda que sigue en el fondo, por lo que, y ahora vuelvo a la pregunta, ¿no es cierto?, del voto útil, si es que finalmente, aunque no se sienta tan cómodo con este personaje, por último, prefiere adherir a quién es el voto seguro, darle la fuerza a un sector que estaría representado por republicano y José Antonio Kast. Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que va a dejar esta elección. Yo creo que está bien repetido ya también, no voy a ser yo la primera en decirlo, que... pareciera que hay como una mímesis, ¿no es cierto?, entre lo que está pasando ahora en la derecha con lo que pasó en su momento del Frente Amplio respecto de la concertación. Además de que no podemos saber y que además a mí por lo menos por Chile honestamente no me gustaría que pasara. Yo no creo que a Chile le haya hecho bien que la centroizquierda, por ejemplo, esté tan debilitada como está ahora. Esa es la realidad. Y no me parecería bien también que ocurriera aquello con Chile Vamos. Yo creo que Chile Vamos cometió errores, no es solamente víctima de una acusación injustificada por solo llegar a acuerdos. Yo creo que se ha incurrido en errores y que, como los que conversaban ustedes delante, ¿no es cierto?, en populismos, en situaciones que son por lo demás bastante transversales y que dan cuenta como de una degradación del nivel de debate político, de lo que se está dispuesto a ceder a cambio de un voto, de una popularidad. En ese sentido es lamentable verlo y bueno, eso nos retrotrae al tema del sistema electoral. Pero bueno, en concreto no sé si aquello irá a ocurrir, es evidentemente un tema que está sobre la mesa, me parece que sería lamentable que así fuera. Pero un dato duro, más allá de lo que uno quiera o no quiera, es el 60% del rechazo al proyecto refundacional. Y creo que ahí hay un tema que quizá no hemos conversado hoy día lo suficiente, que es que por mucho que Janet Jara tiene una carisma personal, que yo siempre lo he dicho, lo considero bien especial. Es un liderazgo que siento que llegó para quedarse más allá de lo que pase
en esta elección porque ella tiene una cercanía, una autenticidad que de algún modo la transmite. Dicho eso, no hay un proyecto político que ella plantee que sea viable con los aliados y con el partido al que ella representa. Y yo creo que faltan 2 semanas para la inscripción, pero queda la tierra derecha, como decimos los hípicos, para la elección presidencial, y creo que eso sí va a permitir no una unidad programática, pero sí una unidad de fuerza electoral importante respecto de la presidencial en contra de lo que proyecta Janet Jara. Ahora, que el Congreso lo van a perder en el intento y lo encuentro lamentable y que uno esperaría que actuaran con más racionalidad, bueno, sí, pero creo que esa mayoría se va a volver a manifestar. Sí, Alejandro, bueno, Janet Jara hoy se reúne con Francisco Buenchumilla y se espera que tras esa reunión, no hoy necesariamente, pero ya anuncio sobre la incorporación de la ADC en su comando, ¿no? Y en ese contexto, la candidata da una serie de señales, lo comentábamos ayer también, esta entrevista en El País, donde entrega varios lineamientos políticos sobre lo que quiere hacer, lo que no. Se identifica como la candidata de la centroizquierda, pese a decir yo soy una mujer de izquierda, pero represento a la centroizquierda. Habló del tema del mal fraseo por lo de la demanda interna, en fin, una serie de definiciones que sumadas a lo que señala el economista Luis Escobar, da para analizar, ¿no?, respecto de cuál es el perfil o qué es lo que la candidata representa realmente, ¿no? Este economista, que está a la cabeza también del equipo económico, señala, por ejemplo, que la promesa clave de su campaña, que es solo 750.000 pesos de sueldo vital, de salario vital, son inviables, ¿no? Y da a entender que eso se descartaría. Pero bueno, luego aparece el vicepresidente, el secretario general de la CUT, Eric Campos, que también es integrante del Partido Comunista, y dice, bueno, esto debiera ir, porque es una promesa de la candidata. Hay una tensión ahí que no está resuelta, y la duda legítima sobre qué representa realmente la candidata, ¿no? Porque tiene que haber alguna diferencia con Carolina Toá. Si ahora Janet Jara es socialdemócrata y va a incorporar todo lo que estaba en el programa de Carolina Toá y va a desechar todo lo que estaba en su programa, yo creo que cualquier votante de Janet Jara podría decir, bueno, ¿para qué voté por Janet Jara? Mejor hubiera votado por Toá, ¿no?, que representa justamente aquello. ¿Cómo ves eso, el perfilamiento que está haciendo Janet Jara? Ella igual trata de no entrar en eso, ¿no? Pero bueno, queda claro que va por ahí la cosa. Sí, pero también hay que agregar otro elemento, y es que cierta parte de la prensa tiene un discurso anticomunista bien fuerte, y que por tanto si ella se posiciona desde la lógica del comunismo o del Partido Comunista en todo sentido, estaríamos nuevamente 2 o 3 semanas hablando de que los comunistas. Entonces también tiene esa presión por el otro lado, en el cual, ya sea estratégico o no estratégico, ella tiene que demostrar que efectivamente se puede adaptar, de que tiene un pensamiento particular, que ella no es cubana, que ella no responde por lo que pasa en Corea, y por un montón de otras cosas que a los comunistas les cargan por ser comunistas. Entonces, en realidad, lo que tiene que hacer es un posicionamiento estratégico, que creo yo que es lo que está intentando hacer, de traicionar, dejar atrás algunas cositas que son un peso muy grande, y adaptar algunas otras. Esto, además, con un estilo bien interesante, que es un estilo que más que parecerse a tomar las ideas de Toá, es más bien acercarse al estilo Bachelet, de yo puedo tener mis diferencias con los partidos que me apoyan, no solo mi partido, sino que con muchos partidos. O sea, Bachelet en su momento tenía diferencias con el Partido Socialista y se colocaba por sobre el Partido Socialista. Claro, Jara no es Bachelet, pero efectivamente tiene un carisma que podría hacer que cambie el eje de la discusión. Entonces, va a decir que yo creo que la estrategia que está llevando ella, ya sea personalista o bien pensada, es una estrategia de diferenciación un poquitito de los partidos, y tomando como lo mejorcito de los mundos para tratar de armar un discurso que supere
en la lógica refundacional, que ya sabemos que no funciona ni la refundación que propuso Republicanos, ni la refundación que propuso parte de la izquierda. Entonces, estamos en ese momento. Y yo tengo la impresión, o sea, es como de olfato, ¿no? Y aquí ya no es análisis político, sino que es de lo que uno ve en la calle, de lo que escucha. Cuando aparecen las imágenes de ella con la camiseta de Colo-Colo u otras cosas, le suma mucho. Le suma punto porque le suma cercanía, empatía y algo que permite que tenga ciertas contradicciones y que no sean tan importantes. Claro, que ahí uno se pregunta, disculpa Pato, ¿qué es lo que le queda a Janet Jara o al programa eventual que se está construyendo del Partido Comunista? Porque todas las ideas clave que tenía ese programa han sido desechadas por o la misma candidata o por su encargado económico. Entonces, ¿qué es lo que queda de las ideas del PC en la propuesta que le van a hacer al país? Yo sé que es algo que todavía se está construyendo, pero la pregunta yo creo que es válida. Hay una mirada social, hay una mirada en otros aspectos. Más temprano entrevistábamos a Lautaro Carmona y él decía, yo entiendo que no está zanjado. Hizo toda la advertencia de que por favor no quería que nadie pensara que estaba pauteando a la candidata, pero que él pensaba que no estaba zanjado, o así lo interpretaba. Ahora, ocurre algo que a mí me parece interesante, Fernanda, que es que hay una discusión dentro del sistema político, hay una discusión conceptual dentro de la cual está situada esta conversación, que no necesariamente calza con algo a lo que tú misma hacías mención en el bloque anterior, que es esta otra posibilidad de interpretación de clivaje pueblo-élite, ¿no? O sea, quiero decir, para nosotros mismos que estamos conversando acá, para los partidos, es súper relevante si es más o menos socialdemócrata Janet Jara, paréntesis, nadie sabe a estas alturas qué cosa es ser socialdemócrata, cierro paréntesis. Y ser marxista también, por lo que dijo Lautaro Carmona. Claro. Entonces, está eso abierto, pero voy a poner un solo ejemplo, ¿no? El sistema político se remeció cuando la democracia cristiana decidió apoyar a Janet Jara. Yo en general trato de mirar con prudencia las encuestas semanales, ¿no? Pero no parece haber tenido en términos cuantitativos un efecto muy significativo, ¿no? Entonces, te lo pongo como ejemplo de que quizás lo que uno ve dentro del sistema no necesariamente calza con ese clivaje que tú misma invocabas en el bloque anterior. Pero bueno, ¿cómo lo ves en lo que tiene que ver específicamente con la candidatura de Janet Jara? Mira, me parece que tú tienes toda la razón. Estos ejercicios que hacemos nosotros respecto de la coherencia o no de la decisión de la democracia cristiana, por ejemplo, a mí me parece que son análisis bien interesantes en el sentido de que muestran que hay una desconexión, incluso una falta de interés, ¿no es cierto?, en representar su propio proyecto político. Es decir, todos sabemos que la política es estrategia, yo puedo ceder algunas cosas con tal de retener otras, ¿no es cierto?, pero pareciera ser... a propósito de las declaraciones que los propios militantes demócratas cristianos hicieron para apoyar la candidatura de Jara, como Kraus, que dice abiertamente, mire, no tenemos posibilidad, necesitamos los votos, Wenchumilla, que le preguntan qué va a hacer el Partido Demócrata Cristiano con el tema del aborto, y dice, bueno, haremos reserva. Entonces ahí hay como una renuncia explícita a tener una identidad política representativa. Entonces eso nosotros, los analistas, obviamente lo comentamos, pero de acuerdo con ustedes que pareciera que al electorado le da exactamente lo mismo. Yo, yendo al fondo, el tema del desperfilamiento o perfilamiento, como se quiera, de Jara, esa independencia que ella busca mostrar y que creo que en cierto modo tiene o encarna respecto de los partidos que la acompañan o los proyectos que la acompañan, creo que es así, creo que toca un techo. Y no lo digo desde lo que quisiera que pasara. Ella obviamente va más allá del 30% duro de izquierda o centroizquierda por su simpatía personal. Pero cuánto más allá va, me parece que es poco. Y la razón es porque por mucho que logren salir de la discusión si Cuba, Corea, que no es fácil salir, por mucho que logren salir del tema de la polera Matapaco, que es muy reciente y la gente lo tiene en la retina, hay una sensación de que hay un sector al que ella representa que todavía no tiene un compromiso claro con el respeto al sistema democrático en el sentido de validar al adversario político y de entender que aquí hay intereses más importantes que en el fondo lo que mueve a los políticos, ¿ya? Y voy a tratar de explicarme. Siento que
cuando baja ella a dar la explicación, se nota que lo que ella cree no está en línea con lo que la gente está esperando. Voy a poner un ejemplo. En el primer debate, ¿no es cierto?, convengamos, tuvo una participación bien, se notaba con confianza, se notaba como con un público que era bastante adverso, ¿no es cierto?, o que era el electorado, o sea, las personas, ¿no es cierto?, los empresarios del salmón. Pero cuando ella pregunta, a pesar de que dijo no se preocupen, nadie los va a expropiar, en fin, ella pregunta, ¿pero ustedes creen que se pueden aumentar los subsidios si es que en un país se bajan los impuestos? Ella demuestra que no está su pensamiento en sintonía con lo que una parte importante del país sí piensa. Que cree en la propiedad privada, que cree en lo que es destrabar la economía, terminar con la permisología, el orden público. Entonces ahí hay una diferencia. Por mucho que ella lo exprese sus ideas con simpatía y se señale que se posiciona más hacia el centro, creo que la ola que está pidiendo cambios a lo que ha sido el último tiempo es muy fuerte, y creo que en eso su discurso la deja un poco en evidencia, aunque sea carismático y no sea tan extremo como el de algunos de los partidos que le apoyan. Sí, Alejandro, bueno, para cerrar, el problema que tiene la amplitud, que en este caso de Janet Jara va desde el partido de Roxana Miranda hasta la Democracia Cristiana, o desde el partido de Cristian Cuevas, si uno lo quiere, de la extrema izquierda hasta la centroizquierda, es que igual hay una sábana corta. Entonces, por un lado u otro va a hacer aguas, ¿no? ¿Cómo ves eso también como un equilibrio que es difícil de manejar? Porque si Janet Jara entrega definiciones que van más en la línea de la exconcertación, por decirlo así, evidentemente eso genera críticas por otro lado, desde el Partido Comunista por lo pronto. Sí, pero ¿Uno ve que eso genere...? O sea, es algo que los políticos están acostumbrados a manejar en general, porque por la derecha, por la izquierda, por el centro, por arriba, por abajo, por el lado, le van a llegar críticas por lo que no puede hacer o no quiere hacer. Y en realidad yo creo que ella y los partidos que están con ella tienen que entender estratégicamente que la posibilidad de ganar está en la medida de plantear un discurso que sea efectivamente de centro en algunas materias y de izquierdas en otras materias, y que lograr ese punto de equilibrio, que es lo que pareciera ser que parte importante de la ciudadanía está buscando. Yo no explico de otra manera los resultados, por ejemplo, de los procesos constituyentes, sino que salvo que se quiere un cambio, pero mucho más moderado hacia uno de los extremos. Y en ese sentido, yo creo que ellos pueden, Jara y todo el equipo, y que vaya reuniendo y que vaya juntando generaciones nuevas con generaciones antiguas, posiciones más de centro con posiciones más de izquierda, pueden lograr un poquitito más de unidad en un discurso y en un programa. Ahora, todo esto asumiendo de que siempre va a tener que dar explicaciones por cosas que al resto de los candidatos no se le piden. O sea, aquí no hemos visto ni que a Kast, ni a Matei, ni a nadie le estén pidiendo explicaciones por lo que está haciendo el señor en El Salvador. Pero acá sí tiene que estar dando explicaciones constantemente por lo que pasa por diferentes gobiernos que ni siquiera son afines necesariamente, u otras tantas materias. O sea, cuando Fernanda decía, bueno, no hay vínculo con la democracia y lo que representa, bueno, a mí y a mucha gente no nos queda claro que Kast tenga ese vínculo con la democracia, ni que Matei la tenga con los derechos humanos, y otros tantos. Entonces, el mismo discurso se puede ver para el otro lado. Entonces ahí hay que tener, yo creo que estamos en una campaña bien interesante, y que las posiciones, en la medida que se acerque el momento de las definiciones, discursivamente van a extremarse un poquitito, pero llegado el momento final se acotan y estratégicamente los actores logran ordenarse por el resultado final. Oye, a propósito de eso, muy, muy breve, ayer el director de Ideas Republicanas, que es este centro de estudios vinculado al Partido Republicano, emitió una declaración señalando que Bukele es un dictador en potencia y desmarcándose, o no sé si desmarcándose, pero tomando una posición crítica respecto de ese gobierno o ese régimen, a propósito de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a ver qué dicen los candidatos ahora. Sí, por los candidatos sería bueno también saber cuál es su posición. Por eso ayer citaba que el jueves pasado en Tele 13 Radio Elin Matei había reivindicado el modelo carcelario de Bukele. Entonces, vamos a ver ahí qué ocurre. Bueno, todos estos temas, Fernanda, Alejandro, están
en desarrollo, como decimos los periodistas, o continuará, como se dice en las historietas, así es que los dejamos no con un punto final, sino con unos puntos suspensivos. Muchas gracias, Fernanda, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Alejandro Olivares, misma cosa, que estés súper bien. Muchas gracias, que estés muy bien. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.